Hoy tenemos la continuación. Bien, nosotros venimos estudiando. Bueno, antes de comenzar la introducción, vamos a hacer, como sabemos siempre, pedir la presencia de Dios en nuestro medio, con una oración. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en los cielos, Señor, muchas gracias, Padre, otra vez. Gracias porque tú eres un Dios tan bueno con todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tú prometes estar donde dos o tres estén reunidos por medio de tu Espíritu Santo. Allí estás tú también, Señor. Te clamamos ahora esa promesa para que nos acompañe junto con los santos ángeles y nos mantengan concentrados y atentos a lo que tú tienes, Señor, para mostrarnos hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, nosotros venimos estudiando, haciendo breves comentarios, como suelo llamarle a estos temas, sobre la teología de la última generación. Hay una fuerte vertiente, una corriente teológica que se está afianzando, que no es nueva. Entendamos esto no es novedoso, no salió hace 2 años, 5 años, pero sí está tomando lo que es nuevo, es la agresividad que está tomando. ¿Por qué? Porque hay iglesias enteras, hace 1 año, 2 años no pasaba, pero ahora está pasando, iglesias adventistas enteras que están siendo sancionadas, disciplinadas y defraternizadas. Eso es nuevo. ¿Por qué? Porque antes se convivían las dos corrientes teológicas dentro de las iglesias adventistas y había una tensa calma, había una paz pactada. Tú crees lo que tienes que creer y yo creo lo que tengo que creer y vayamos a la iglesia en paz. Bueno, esto se está cambiando y estas corrientes teológicas están volviéndose violentas, confrontando a los demás. Si tú no crees lo que yo creo, te va a caer una sanción, te va a caer una disciplina, va a haber una junta de iglesia y se te va a quitar el cargo o no podrás tener el micrófono, etcétera. Eso es nuevo. Entonces, tengamos en cuenta que la teología de la última generación, cual la iglesia adventista siempre la ha creído, está enfrentándose a una nueva teología de la última generación. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cuál es el origen de esto? No vamos a hablar, porque me puse a leer bastante sobre este tema. La hermanita Cristín le he compartido unos cuantos libros que tenía. No son todos, hermana Cristina, pues hay más, pero digo, no, le voy a mandar mucho. Pero le he mandado una literatura. Bueno, me puse a leer todos estos días, esta semana, la semana anterior y otra, sobre el tema. ¿Qué es esto? ¿Qué se trae? ¿No? El enemigo que infiltra al pueblo del Señor con nuevos postulados. ¿Sí? Y voy a tomar lo que voy a leer ahora de 2 pastores adventistas que ya están en el descanso en el Señor. Ellos fueron pastores que los he seguido a ellos, los he leído desde mi juventud, desde la década del 90 he tenido el primer contacto con ellos y los vengo leyendo. Y lo he comparado porque miro, no es solamente leer, termino de leer, cierro el libro, lo guardo y sigo siendo el mismo adventista. No, comparo lo que ellos dicen con la realidad que uno mira todos los días los sábados en la iglesia. Y hay una evolución tanto doctrinaria, hay una evolución en el comportamiento de la iglesia, y cuanto más nos acercamos, porque lo miro primero en las iglesias evangélicas, cómo han evolucionado, o mejor dicho, han involucionado, han retrocedido en su comportamiento, tanto eclesiástico, tanto en muchas otras formas de
adorar a Dios en la vestimenta, en la comida, en todo lo demás, que eso nosotros los adventistas creíamos que nunca íbamos a estar allí. Sin embargo, hoy estamos metidos bien adentro en ese tema de la involución. ¿Y cómo es esto posible? Porque la apostasía no es estática. Si tú vas a tomar un punto de vista doctrinal, el que tú quieras, el que más te guste, que no conforma la palabra de Dios, ese punto de vista diferente es el inicio. Y en poco tiempo tú estarás tomando otro punto de vista que te va a ir alejando más de la sana doctrina. Y al poco tiempo vas a ir conformando tu visión de Dios, de la realidad, del ecosistema adventista en el que tú estás adentro, de una forma diferente. Y te vas a ir alejando cada vez más y no te vas a dar cuenta porque no quieres darte cuenta, porque estás bien con eso. La hermana Joel le menciona, ella grafica de dos formas ese estado de decadencia. Ella dice que el enemigo ciega, hipnotiza, en primer lugar, a las personas. Y tú sabes que cuando uno está hipnotizado, o el hipnotizar a la gente, en la época de ella, al comienzo, se le llamaba mesmerismo, ¿sí? Que es lo mismo. Es la técnica de poder influenciar una mente humana sobre la otra en contra de su voluntad. Es decir, tú te pones al lado, enfrente mío, y ellos te pueden hipnotizar, no te das cuenta, y cuando menos lo piensas, tú estás en armonía con sus puntos de vista. Y no te diste cuenta. Y no te das cuenta. Hace falta un discernimiento espiritual muy agudo para poder percatarte de que estás cambiando. Y mucha humildad. Porque ese colirio espiritual, ese discernimiento espiritual, solamente te lo puede dar Dios a través de su Espíritu Santo. Tú no puedes. O sea, tú no puedes ganarle a Satanás en un mano a mano. No puedes. ¿Sí? Y la hermana White habla de otra gráfica, otra comparación, porque cuando uno comienza a apartarse de la verdad, Satanás le va poniendo cadenas espirituales. Eso es muy común en la figura de los espiritistas, las cadenas espirituales, o lo que ellos le llaman también la autoridad espiritual. Tú ahí, al ir cediendo en ciertos pecados o puntos de vista que te gustan y no estás dispuesto a renunciar, Satanás comienza por ahí. Ese es tu hándicap, tu punto débil, ¿sí? Entonces él comienza por ese lado. Nunca, hay una frase que dice que el enemigo siempre avanza sobre nuestras debilidades, ¿sí? Él primero tiene que estudiarte y descubrir tus debilidades, y después que la descubre va a avanzar por ahí. Entonces va a hacer un avance, y cuando menos lo pienses, te va a avanzar por tu debilidad y ya viene por tus fortalezas y te va a vencer. Bueno, ella le llama las cadenas espirituales que Satanás pone a las almas que no quieren renunciar a sus puntos de vista, por más que se les diga, se les amoneste y otra vez, y no, no, que esto yo lo quiero, esto está bien, yo creo que es así, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver en varios pastores adventistas, que lo vamos a ir desglosando en el transcurso de esta charla. Entonces, este libro, del que voy a tomar todo este texto, lo voy a parafrasear, no voy a hacer una lectura literal porque si no es muy largo, pero nos va a hablar de los orígenes que tiene esta nueva teología de la última generación. Es nuevo. Esta teología no la creyeron los pioneros, no la creyó la sierva del Señor, no está en la Biblia, no está en la Biblia, y se fue introduciendo de manera, no diría subrepticia, pero muy disimulada, a través de los años, desde el mismo comienzo del ministerio de la hermana White o de los comienzos de la iglesia adventista. La nueva teología de la iglesia adventista del séptimo día es en verdad una herejía antigua. Esto es una herejía antigua, esto no es nuevo. Son herejías antiguas, pero que son
le han quitado el vestido, el traje de antiguo, le han puesto un traje moderno, pero sigue siendo la misma herejía. Vamos a mostrar por parte de la inspiración que toda doctrina de la nueva teología se basa no en la palabra de Dios, sino en las erradas deducciones de las ideas paganas. Todo pilar de la fe adventista del séptimo día es mostrado como estando en claro contraste. Tú pones a estudiarte la palabra de Dios con el método que siempre la iglesia adventista investigó y estudió, que es el método histórico-gramático, y te pones a estudiar la gente esta, de qué forma estudia la palabra de Dios, es otro método. Entonces ya deja de estudiar correctamente la Biblia, comienzan a salir nuevas luces, nuevas verdades, pero que no están conformes a la palabra de Dios. Ninguna de las principales doctrinas dejó de sufrir alteración. Todas han sido de una manera u otra alteradas. La naturaleza humana de Cristo, la naturaleza del hombre, la naturaleza del pecado. La nueva teología cambia el carácter de estos fundamentos. ¿Sí? A eso viene. Remover cimientos. El mensaje del santuario, los principios de interpretación profética, el espíritu de profecía, la perfección del carácter, todas estas cosas están determinadas, están explicadas en la Biblia. Pero ellos toman la Biblia y le agregan su forma de ver, ¿sí? Y por sobre todo el Evangelio de la Salvación. Todo bajo el cerco de los engaños de la nueva teología. Entonces, el término nueva teología se volvió prominente en los años 70, ahí donde comenzó a usarse la nueva teología, porque siempre, hasta antes de la década del 70 de este siglo, se hablaba siempre de una sola teología. La iglesia adventista tenía una interpretación monolítica, única, ¿sí? O sea, no había personas que disentían, ¿sí? Los hubo, pero ellos se fueron, por supuesto. Pero no, ahora lo dicen y se quedan, no se van, se quedan en la iglesia y siguen estando en la iglesia. Entonces ahora conviven dos. En la época de la hermana Juárez hubo varios pastores que apostataron, Conradi, Balanger, diferentes, Moisés Hall y diferentes. Pero se fueron. Kellogg, John Harvey Kellogg, también disentía, pero se fue. Ahora esta gente disiente como ellos, pero no se van. Es más, quieren quedarse en la iglesia, quieren tomar el control de la iglesia, lo están haciendo, y aparte quieren disciplinar a los que no piensan como ellos. Esa es la gran diferencia. Estos mensajes tuvieron un apelo inmediato a muchos que habían sido presos por el legalismo o que estaban inseguros en su relacionamiento con el Señor. ¿Qué mensajes? Que los predicadores populares de la iglesia adventista del séptimo día, que enseñaban lo que para muchos parecía un bello y nuevo y cristocéntrico énfasis, ¿sí? Estas personas fueron atraídas por el aparente cristocentrismo del mensaje y sentían que tenían una seguridad ahora, independiente de cualesquiera obras que debiesen practicar. Voy a dar un nombre actual, un solo nombre que todos conocemos, para tomar un ejemplo, puedo dar dos, pero con todo el respeto, ¿eh? No voy a hablar, no quiero hablar mal de este pastor, pero es un ejemplo para que ustedes vean de que no es algo etéreo, algo que a mí se me ocurre. En la década del 80, el pastor, yo me acuerdo del pastor Alejandro Bullón, joven, predicaba mucho sobre el adventismo, escatología, predicaba mucho sobre el santuario, predicaba mucho sobre profecías. Él era joven, ¿sí? Pero comenzó a virar su mensaje para hacerse más popular. Él mismo en uno de sus videos cuenta un testimonio que
una vez el pastor, gran evangelista norteamericano, que llegó a Lima en esa década del 70 y del 80, estaban, no sé si ustedes se acordarán, bueno, pero había muchas revoluciones políticas, golpe de Estado, dictaduras y todo eso, ¿no? Entonces, los americanos mandaban predicadores, telepredicadores a estos países para evangelizarlos. Y él cuenta que una vez en Lima estuvo el pastor, este gran famoso pastor, ahora no me sale el nombre, ahora lo voy a acordar, muy, muy famoso, ya falleció, ¿sí? Billy Graham. Billy Graham, ahí va, Billy Graham, el pastor Billy Graham. Llegó a Perú, es un testimonio de él, ¿eh? Y él fue a verlo. Y la verdad, él dijo, qué bien que predica este pastor, qué hermoso, qué poder que tiene. Yo quisiera ser como él, quisiera poder llenar estadio como ese hombre. Llenar, porque donde iba Billy Graham, llegó a Argentina, me acuerdo, el estadio de fútbol River Plate, cuando llegaba él, repleto, 75.000 personas, y lo llenaba. Nosotros, adventistas, en Buenos Aires, hago un paréntesis, el máximo que yo recuerde en ese tiempo, el máximo evento que teníamos fue cuando llegó el pastor Neil Wilson, el papá de presidente de la conferencia. Él fue a visitarnos, me acuerdo, porque fuimos todos a mirarlo, y se llenó un estadio de boxeo, el Luna Park, 4.000 personas. Para que ustedes tengan una idea. No llegamos a 5.000, pero Billy Graham llenaba un estadio de fútbol, uno de los más grandes, y repleto, 75.000 personas. Y él, Bullón, dijo, yo quisiera alguna vez predicar de esa manera. Y comenzó a seguir predicando, predicando, y cambió, él mutó, él viró su orientación de los primeros años que él tenía, un pastor consagrado a Dios, y después hoy lo escuchamos que no cree en Elena de White, no cree en la reforma pro salud. A los católicos hay que llevarle la razón, si hay que besar a una virgen como ellos para que hacerse amigo, hay que besarla. Si en la iglesia no hay un anciano eh, que dirija la iglesia y hay una sola persona que conoce la Biblia y es borracho, no importa, hay que ponerlo igual, porque la iglesia tiene que ser dirigida, aunque sea por un borracho, un alcohólico, ¿me entiendes? ¿No? Son posturas que él tiene que no son de la sana doctrina, pero él viró, cambió. Bueno, hay muchos pastores que han seguido ese camino. El hijo de él, Alejandro Bullón, es otro exponente también de este tipo de pensamiento, de ser políticamente correctos, de agradar a la multitud y darle lo que a la multitud le gusta escuchar. En eso se basa el principio de estas gentes, adaptar doctrinas, teorías paganas, vestirla de pseudo cristianismo y ahí tienen. Eso es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? El mensaje de la nueva teología ha sido presentado como una bella extensión de la teología de la Reforma. Esto lo escuché yo en Alemania cuando hablaba con un hermano en la fe adventista que me dijo que nosotros no hemos entendido, me decía a mí, nosotros no hemos entendido bien la reforma de Lutero, por eso nosotros tenemos problemas. Nosotros tenemos que estudiar la reforma de Lutero y volver a la reforma de Lutero. O sea, la reforma de Lutero era superior al mensaje de la reforma que trató de introducir los pastores Wagones y Jones con la justificación por la fe a través del santuario y de la intercesión de Cristo. Lutero no tenía la luz del santuario. Por eso él habló sobre sus estudios teológicos, basado obviamente en la teología católica, porque él era un monje católico. Pero se ponía más del lado de la teología de la reforma protestante que de la reforma en cuanto a la interpretación de la justificación por la fe de los pastores Wagner y John, que estaba en la Biblia, que la hermana White apoyó 100%. Entonces uno se ve que ya había ciertos líderes religiosos que iban a otro lado. Les gustaba más
otra cosa, ¿sí? Entonces, en conformidad con las enseñanzas de Martín Lutero y otros reformadores, pocos de los que oyen esta enseñanza entienden la engañosa herencia católica romana de esta doctrina, la justificación por la fe de Lutero, ¿no? Designada para confortar hombres y mujeres en seguridad carnal y amarrarlos juntos para el gran día de la destrucción en la conclusión del milenio. Y ahora vamos a hablar de uno de los pilares, fundadores, padres de la iglesia romana, a quien ha influido más que cualquier otro en la teología católica, es Agustín. No voy a decir San Agustín porque no fue santo. Agustín. Y vamos a hablar un poquito de él. Agustín nació en el año 350 aproximadamente, 354, en el norte de África. Voy a hacer esta introducción necesaria porque nosotros necesitamos entender de dónde sale esto. O sea, claro, vino patrón y te dice, no, nosotros hermano, tú tienes que entender esto. Sí, pero ¿de dónde salen ustedes? No, no, está en la Biblia. No, no está en la Biblia. Sale de acá. Escuchen. Agustín, aun cuando su madre fuese cristiana, su padre fue un devoto de Mani. Ahora, ¿quién fue Mani? La religión de Mani fue fundada en el tercer siglo, en el año 250, 100 años antes que él naciera. ¿Sí? Por sí mismo, fue como Mahoma, pero 300 años antes. Como un descendiente de la antigua religión persa del zoroastrismo. Los persas eran, obviamente, el zoroastrismo es una religión que adora al sol, entre otras formas de paganismo, ¿no? Este sistema religioso fue dualista sin compromisos. Tenía un énfasis especial sobre el dualismo de la luz, el bien, y de la tiniebla, el mal. Es decir, todo tiene que tener un balance, todo tiene que tener un equilibrio. Un pequeño, yo estuve mirando, digo, ¿quién fue Mani? Bueno, Mani, voy a hacer una, ¿cómo se dice? Compartir pantalla, ¿sí? El maniqueísmo, él fue el fundador del maniqueísmo. Vamos a mirarlo por acá. Vamos a ver así, compartir, y esto es así, pantalla 2. Y dice así, vamos a ver si podemos subirle un poquito el aumento de esto para mirar mejor. El maniqueísmo es una religión persa, ¿sí? Es el nombre que recibe la religión universalista, fundada en el siglo III, en el imperio sasánida, por el profeta y sabio Parto Mani. De ahí viene el maniqueísmo, ¿sí? Que decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad, siguiendo a Zoroastro, Buda y Jesús. O sea, Jesús es un profeta más. El maniqueísmo tuvo un rápido éxito y se extendió por las regiones de habla aramea. Prosperó entre los siglos 3 y 4, del 3 al 7, y en su apogeo fue una de las religiones más extendidas del mundo. Existieron templos y escrituras maniqueas tan al oriente como en la dinastía Han, China, y tan al occidente como el Imperio Romano. Fue brevemente la principal religión rival del cristianismo primitivo. En ese ambiente, en el norte de África, Agustín se hizo maniqueísta, ¿sí? En la competición por sustituir al politeísmo clásico antes de la expansión del Islam. Bajo el dominado romano, el maniqueísmo fue perseguido por el Estado romano y con el tiempo fue erradicado del imperio. ¿Sí? El maniqueísmo, y acá termino con esta cita, enseña una elaborada cosmología dualista que describe el conflicto entre un mundo de luz buena y espiritual y un mundo de oscuridad malévolo y material. ¿Sí? Hasta ahí. Dejo de compartir y seguimos con lo que estábamos leyendo. Este fue el inicio de este hombre Agustín, que su mamá era cristiana, pero su papá era un maniqueísta, y él se creció con ese ambiente.
Todos los símbolos paganos eran símbolos de equilibrio. La cruz es un símbolo pagano. El equilibrio de lo vertical y lo horizontal, ¿sí? Es lo más antiguo y degradado de todos los símbolos paganos. La estrella de David, usted sabe que la estrella de David está en la bandera del Estado judío hoy en día, son dos triángulos invertidos uno con el otro, ¿sí? Adoptado por los judíos, es una antigua insignia pagana incorporando el equilibrio entre dos triángulos. La esvástica de los hindúes y budistas es un símbolo de equilibrio, así como el yin y el yang de los chinos. Todo convive. El paganismo siempre sostuvo que todo tiene que convivir inevitablemente. Por eso sabemos que Satanás es el conocedor del bien y del mal. Satanás no es solamente malo, él conoce el bien, pero él dice el bien tiene que existir junto con el mal y el mal tiene que existir junto con el bien. Son inseparables, es imposible separar. Entonces ese concepto ha permeado a toda una civilización en esa época. Fue este equilibrio que llevó a los paganos a tener buenos y malos dioses, dioses machos y dioses hembras, sacerdotes hombres y sacerdotisas. Fue este concepto que animó la creencia de que el bien y el mal pueden reinar juntos en la vida. Este error satánico tuvo su origen en el jardín del Edén. Agustín fue criado en esta religión pagana. Cuando tenía sus 20 años, Agustín fue para Italia. Allá estudió bajo Ambrosio en Milán y subsecuentemente aceptó el cristianismo. Ya dejó de ser pagano, ahora se hizo cristiano, pero nunca dejó el maniqueísmo. Agustín no fue capaz de deshacerse de todos los conceptos paganos que él había absorbido en su juventud. Sus conceptos teológicos fueron de esta forma seriamente influenciados por su antigua forma de pensar. Sin embargo, sus perspectivas doctrinarias deberían dominar el entrenamiento de líderes de la iglesia hasta el tiempo de Tomás de Aquino, que vivió 700 años más tarde, alrededor del año 1000. Muchos de los grandes errores teológicos de la Iglesia Católica Romana fueron inspirados por Agustín, o desarrollados como resultado de tentativas teológicas subsecuentes de formular una teología consistente que incorporaría las herejías de Agustín. La hermana Juan menciona en esta situación: los hombres caen en error comenzando con falsas premisas. O sea, hay algo que yo tengo en la mente y con eso, lo que yo tengo en la mente, de ahí no lo quiero cambiar y comienzo algo, una teología, una interpretación, una filosofía, un pensamiento abstracto, una ideología, etc. Y entonces hacen todo lo posible para que todo compruebe que el error es verdad. En algunos casos, los primeros principios tienen una medida de verdad entrelazada con el error, pero no lleva ninguna acción justa. Y este, dice la sierva del Señor, es el motivo por el cual los hombres son desviados. Tú no quieres renunciar a lo que tienes que renunciar, tú quieres adaptarlo, tú quieres permanecer en ese error porque lo abrazaste, ¿sí? Entonces ahí comienza a desarrollar tu forma de interpretar lo que vendrá subsecuentemente. Ellos desean reinar y volverse un poder. Emplean los métodos de Satanás en un esfuerzo para justificar sus propios principios. Esto está en Testimonio para la Iglesia, tomo 7. Y en un contexto semejante, ella, la sierva del Señor, añade en Testimonio para los Ministros, páginas 13 y 4. Se exaltan como hombres de juicio superior y han permanecido como representantes de Dios. Son ellos dioses falsos. Por eso cuando tú te encuentras, a mí me ha tocado encontrarme con pastores que defienden, a mí me han invitado mucho a veces a poder pensar como ellos, y ellos se erigen como la última interpretación veraz y autoridad sobre ese punto. La Biblia queda a un costado, los testimonios a otro costado. Ellos, lo que ellos dicen, va a misa, como dicen acá. Teólogos católicos romanos desarrollaron una teología consistente y lógica.
pero que fue fundamentada sobre premisas erradas, premisas que eran enemigas de la palabra de Dios, o sea, sobre herejías, ¿sí? Con su mentalidad pagana, porque nunca aceptaron el Evangelio con sencillez, Agustín no pudo entender la cuestión del libre albedrío. ¿Por qué? Porque él decía que en el equilibrio del bien y del mal es inevitable que el hombre pueda participar. Es un pensamiento oriental muy extendido, muy extendido. Tú no puedes hacer nada, ya estaba escrito. Tú no pudiste haber cambiado nada, tenía que pasar. Era lo irremediable, lo inevitable. Eso es muy común en el pensamiento oriental. Él veía a Dios como absoluto y en el control total. Y ahora viene esto interesante, porque acá viene uno, fíjese que cuando tú quieres edificar una ideología, tú tienes que empezar a poner ladrillitos, uno arriba del otro, y te vas a hacer un templo pagano. Pero tú le quieres dar una figura cristiana, tú le metes adentro a Cristo. Pero todo lo que rodea es pagano. Y ahora vamos a mirar. Agustín no pudo entender la cuestión del libre albedrío. Un Dios que permitía libertad de escoger era incomprensible para Agustín. Pero él descubrió en la Biblia el hecho de que algunos estarían salvos en el reino y otros estarían perdidos. Para acomodar esta verdad dentro de sus conceptos teológicos, Agustín introdujo la doctrina de la predestinación. Tú estás predestinado y tú no estás predestinado. O sea que si el Señor te va a llamar a la salvación, tú no puedes hacer nada. Y haga lo que hagas, de bien o mal, no importa. Tú fuiste llamado para ser salvo. Y si tú fuiste llamado para perderte, no hay nada que tú puedes hacer. Nada. Tú te vas a perder. El error de la predestinación, esta es una de las banderas insignias de la iglesia evangélica calvinista. Insignia, la predestinación. El error de la predestinación fue vigorosamente desafiado en su vida. En respuesta, Agustín argumentaba que es un milagro de la gracia de Dios que cualquiera de nosotros sea salvo. Así, él sugirió que nosotros, como humanos fallidos, no estábamos en posición de cuestionar la justicia de Dios, porque él había predestinado a algunos para la salvación eterna y otros para la destrucción eterna. Y si tú te pones a escuchar a ciertos pastores evangélicos famosos, yo los escucho de vez en cuando, ellos hablan de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y lo es indiscutible. Pero es tan soberano que tú no puedes modificar tu destino eterno, porque Él ya lo predestinó. Hasta para eso es soberano. No hagas lo que hagas y dejes de hacer, te vas a arrepentir, vas a entregar tu vida a Cristo, pero si Él está diciendo que te vas a perder, tú te vas a perder. Hoy, iglesias evangélicas. Este error de la predestinación lógicamente llevó al concepto de una vez salvo, siempre salvo. Ustedes escucharon esa frase, ¿verdad? Ah, yo ya recibí a Cristo, no me puedo perder. No puedo. Yo ya recibí a Cristo. Una vez salvo, siempre salvo. Dios, siendo absoluto e inmutable, decía Agustín, arbitrariamente escogió a aquellos que fueron predestinados para la salvación. Estos nunca se perderían. Aquellos que fueron predestinados para la destrucción eterna nunca podrían ser salvos. Naturalmente, esto dio una presunciosa seguridad a aquellos que creían que fueran predestinados para ser salvos. Fíjate tú, hermano, mira, todos nosotros tenemos una naturaleza caída, todos. Y cada cual, uno más, uno menos, tenemos nuestro lugar donde nos gusta resbalar más seguido, ¿sí? Y si yo creo que acepté a Cristo y una vez salvo, siempre salvo, a mí me da la libertad de decir que yo ya estoy salvo. Entonces no tengo freno para seguir pecando en lo que más me gusta. Y no tengo sentimiento de culpa, no hay un Espíritu Santo que me lleve a un arrepentimiento verdadero, porque yo ya estoy salvo.
Fíjese cómo se abre la puerta para las más increíbles perversidades que el hombre pueda. Bueno, esto comenzó obviamente en los conventos católicos. Y nosotros sabemos que la Biblia le dice que Babilonia es la madre de las abominaciones de la tierra. Pero por otro lado, esto también llevó al cuestionamiento en cuanto a la proclamación del Evangelio. ¿Para qué dar el mensaje entonces? ¿Para qué predicar? Si yo ya sé que aquel que le voy a predicar está ya salvo, predestinado, y aquel que le voy a predicar también ya está perdido, predestinado. ¿Para qué? ¿Cuál fue la respuesta de Agustín a ese dilema? Que es un dilema muy importante. Entonces, ¿por qué Cristo le manda a la gente a predicar? Bueno, él dice, ¿por qué? Porque Dios lo mandó. Dios lo dijo, nada más. ¿Sí? Porque la Biblia lo ordena. Es toda la respuesta que ellos tienen. Las propuestas de Agustín sustentaban la idea de que el relacionamiento del hombre con Dios era irrelevante para su salvación. O sea, el que tú te relaciones con Él o no, tú una vez que dijiste, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú crees y serás salvo tú y tu casa. Tanto ya has descubierto la predestinación que Dios tiene para que tú y tu casa sean salvos. No importa lo que hagas, puedes seguir tomando, bebiendo, puedes seguir fornicando, puedes seguir siendo adúltero, puedes seguir lo que tú quieras, no importa. Dios ya te ha salvado. El dogma, una vez salvo, siempre salvo, rápidamente incorporó la teología del peque y viva. No era más la victoria sobre el pecado, de cualquier consecuencia para la salvación. Acá ya no estamos entrando al tema. No hay más victoria sobre el pecado. ¿No le resulta familiar eso con la teología, la nueva teología? No podemos pecar, no podemos dejar de pecar. Vamos a seguir pecando hasta la segunda venida de Cristo. Acá se está asomando lo que viene después. Vigorosamente, Agustín argumentaba que no sería posible obtener victoria sobre el pecado aún con el poder de Cristo. Se debe notar que cada una de estas conclusiones no escriturísticas, no están en la Biblia. Fue una deducción lógica de la falsa premisa de Agustín, basada en la creencia pagana de que Dios no le permite al hombre poder escoger libremente. Y como nosotros no tenemos libre albedrío, según Agustín, no podemos tener libre albedrío porque Dios es soberano y Él en su soberanía le quitó al hombre la posibilidad de elegir. Por eso somos nosotros como los animalitos o como un robot. No podemos elegir. Él es soberano. Agustín también popularizó el concepto del pecado original, declarando que el hombre era culpado no solamente de su propio pecado, los nuestros, sino que más importante aún era nosotros somos culpados del propio pecado de Adán. O sea, tú, hermanita Cristina, hermano Deva, hermana Ir, hermano David, hermana Evelyn y todos los que están escuchando y los que nos escucharán después, y nosotros y este servidor somos culpables de que Adán y Eva hayan pecado. Somos el pecado, la culpa de ellos nos cae a nosotros. ¿Sí? El pecado es una manera de ser, independientemente de la violación del decálogo. O sea, no importa que tú transgredas o no la ley, ya de por sí tú perteneces a la especie humana, tú eres pecador. Entonces, a pesar de él sugerir que el pecado era evidenciado en actos de nuestra vida, inicialmente él afirmó que el sexo era el pecado original. Entonces, el unirse o el practicar relaciones sexuales, eso era la fuente de toda la perdición y maldición de la humanidad. Dios le mandó a la pareja en el Edén que formaran una pareja, un matrimonio, y que se multiplicaran y sojuzgaran la tierra. Y después de la caída le dice también lo mismo, pero que esta vez sería con consecuencias más difíciles. A ella le sería dado el parto con mucho dolor y el hombre cultivaría la tierra con cardos y espinas y el sudor de su frente para conseguir el pan. Pero sigue teniendo el mandato divino de que nosotros podamos tener un cónyuge y cumplir el designio de Dios, porque para Dios un ser humano hombre es, para Dios, en la Biblia está, Pablo lo especifica, es una mitad. Tú, mi hermano, mi hermana, es una mitad. La plenitud de tu ser
se encuentra para Dios cuando tú te unes a una mujer y los dos son una sola carne, un solo pensamiento, un solo propósito, una sola persona. La unidad es la que lleva a la plenitud del hombre y de la mujer. Ese es el plan de Dios. Siempre lo fue. Ahora él dice, no, eso no es el plan de Dios. Ese es el origen de toda la maldad en el mundo. Y de ahí se abre la puerta para que en el catolicismo temprano existiera lo que nosotros conocemos como el celibato. No tengamos relaciones sexuales. Vamos a un monasterio o a un convento y ahí nos enclaustramos, hombres con hombres y las mujeres con las mujeres. ¿Sí? Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, separados. Pero en esas paredes, dentro, se cometían las bajezas, las depravaciones más increíbles que la mente humana pudiera cometer. Pero ocultas, por supuesto. No la vamos, a mí a veces, y lo digo porque acá el hermano José Antonio lo tenemos como un referente, pero él ha tenido su experiencia, por supuesto, de muchos años, pero yo siempre me he preguntado, ¿qué tiene que enseñarme a mí un cura católico a cómo conseguir una pareja, a criar a mi hijo, a tratar a mi esposa, si él jamás tuvo pareja, hijo ni esposa? O sea, tú me quieres enseñar a mí a nadar y tú ni si tú entras al agua te ahogas. No tienes experiencia, no sabes nada. Y tú me quieres enseñar a mí. Tú me quieres enseñar a mí a andar en bicicleta y te digo, bueno, muéstrame cómo. Y tú vas y no sabes andar en bicicleta. Y tú me quieres enseñar a mí a andar en bicicleta. Y el ejemplo pueden seguir. O sea, ese es el principio de la confusión. Claro, pero no, que yo no tengo relaciones, pero yo te puedo enseñar a ti a cómo tú puedes tener relaciones, familia, hijo, tratar a tu marido, tratar a tu esposa. ¿Por qué? Ah, no, porque yo sé mucho. Ese es el principio del cual Agustín quería tener el poder no solamente de las personas, sino de la mente de las personas. Ahí es donde Satanás estaba tratando de amarrar a multitudes, y lo logró, por supuesto, ¿no? Entonces, él era padre de un hijo ilegítimo, y eso expuso su larga batalla con el deseo sexual. Esta debilidad llevó a Agustín a buscar una disculpa teológica por sus fallas pecaminosas, y más tarde él amplió el concepto del pecado original para dentro de otras áreas. Fue a causa de este concepto que Agustín vio al hombre descrito en Romanos 7. Ustedes saben que Romanos 7 habla del pecado que mora en mí, ¿sí? La naturaleza, y lo habla Pablo, no Saulo. Saulo era el inconverso, el malo, el sanguinario, pero Pablo ya es el hombre convertido, el misionero, el elegido por Dios, el llamado por Dios a predicar a las naciones. Y él mismo decía, yo tengo un gran problema, dentro de mí hay otra persona que lucha conmigo, y yo quiero servir a Dios, pero hay otro Pablo adentro, que ese es un Pablo mundano, terrenal, carnal. Entonces dentro de mí hay ese conflicto y él lo explica con detalle, pero en el capítulo 8, al siguiente capítulo de Romanos, él explica cuál es el verdadero Pablo victorioso, el que vence al pecado. Ahora, fíjense que Agustín no hace eso. Agustín dice, no, el Pablo de Romanos 7 es un hombre plenamente convertido. Es decir, el que lucha, el que cae, el que se va a hacer su vagabundería por ahí y el que tiene sus pecados arrastrados por allá, ese es el hombre convertido. Interesante, ¿no? Diferente de entendimientos anteriores que veían al hombre de Romanos 7 como un individuo sinceramente luchando y cayendo en la debilidad humana, Agustín veía a este hombre como estando en un relacionamiento salvífico con Dios. Él ignoró el claro testimonio de Pablo en relación a este pasaje, que dice así Romanos 7:14. Pues sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. En el verso siguiente dice, porque lo que hago no lo apruebo, mi mente no aprueba lo que hago, pues lo que quiero no lo hago. Pero lo que aborrezco, mi mente espiritual, eso que está mal, eso hago.
Y después dice en el verso 17, de manera que ahora ya no soy yo quien hace esto, sino el pecado que habita en mí. Entonces hace una clara diferencia Pablo del hombre pecador, pero Agustín le llama, no, este es el realmente salvo, el que peca. Ese es salvo. ¿Sí? Agustín entendió que la carne y el espíritu están en una tensión cósmica. Por eso viene el maniqueísmo, el equilibrio. El mal y el bien tienen que coexistir. Es fundamental que coexistan, aunque puede que no estén en perfecta calma y unidad, pero deben coexistir. Él nunca entendió el triunfo del espíritu sobre la carne. Él no entendió, Agustín, las fallas legalistas de este hombre, ni la completa victoria cuando este hombre se rindió al amor y poder de Jesucristo. Por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que están en la carne, que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Lo dice ya en Romanos 8, comenzando el capítulo. En verdad, en la antigua literatura de la Iglesia, Agustín fue el primero en proponer el concepto de que Romanos 7 describiera a un hombre salvo. Fue el primero. La visión de Agustín sobre el pecado original creó un dilema cuando él consideró el Cristo encarnado. O sea, toda la raza humana, toda la especie humana que ha nacido en este mundo está bajo pecado. Pero Jesús nació en este mundo. Entonces él tenía ese problema. Y con Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Salvador? Entonces él entró a este nuevo dilema, ¿sí? O a esta premisa. Si nosotros somos pecadores apenas porque nacemos, entonces se concluiría que Cristo también fue un pecador, pues él, obviamente, nació como nosotros, de una mujer. Es claro, este era un pensamiento intolerable. La Biblia claramente describe a Cristo como aquel ente santo que nacerá de ti, que le dice el ángel a María en Lucas 1:35, cuando le hace la anunciación. El ser que nacerá de ti, santo es. Cristo no podría jamás ser descrito como pecaminoso. Por lo tanto, Agustín fue forzado a lógicamente concluir que Cristo poseía una naturaleza completamente diferente a la naturaleza del hombre. Es decir, cuando Cristo nació, nació otra persona que no es completamente igual a nosotros. Porque si no, era pecador. Él tenía que tener otra descripción. De esta forma, él supuso que Cristo poseía la naturaleza no caída del hombre. En esto, él ignoró la más clara evidencia de las Escrituras que decían todo lo contrario. Ya que Cristo fue declarado poseer la naturaleza no caída del hombre, fíjense ustedes que eso no es una posición evangélica. Cuando nosotros estudiamos lo que pasó en Estados Unidos en el año 1955 al 57, esos 2 años que hubo el acercamiento de la iglesia adventista a las iglesias protestantes de Estados Unidos y que salió el libro Preguntas sobre Doctrina, esto es fundamental. Los evangélicos decían, tienen que cambiar su posición y poner para que sean reconocidos como iglesia cristiana y darle la bienvenida al mundo cristiano norteamericano. Usted no puede pensar que Cristo nació como nosotros, sino que él nació con la naturaleza de Adán antes de la caída. Ese fue uno de los requisitos. Fueron 3 básicos, pero ese fue el primero. Tienen que cambiar. Y la iglesia adventista cambió. Dijo, sí, tiene razón, vamos a cambiar. Para que ustedes nos llamen a nosotros cristianos y no secta, vamos a cambiar. Y eso pasó. Esto llevó a la iglesia católica a desposar la blasfemia doctrina de la Inmaculada Concepción, que fue plenamente incorporada en el dogma de la iglesia en el siglo XIX. En la época de Elena de White, recién se hizo oficial. Papa decretó ex cátedra que la concepción, no de Jesús, sino de María, también fue como la de Jesús, sin pecado.
Esta doctrina declaraba que María nació del Espíritu Santo y de esta forma ella pudo haber tenido un hijo que poseía una naturaleza no caída. Así, paso a paso, la falsa teología, los ladrillitos que dijimos al comienzo, se iban poniendo uno arriba del otro y se iba edificando una nueva teología. La falsa teología de Agustín llevó a la incorporación de numerosas doctrinas no escriturísticas, recibiendo la aceptación de la Iglesia Católica. Pero surgió otro dilema, porque siempre cuando tú encuentras un problema que no se puede resolver con la Biblia, tú lo vas a resolver con razonamiento humano. No hay otra forma. No vas a tener el consentimiento bíblico, escriturístico, pero sí tu consentimiento, sí, pero a mí me parece que es así. Y punto. Cristo fue ahora removido del hombre, poniendo la naturaleza humana por sobre la nuestra. Se puso difícil aceptar a Cristo como nuestro mediador, ya que de acuerdo con la visión de Agustín, él no había sido tentado de la forma como la humanidad caída es tentada y probada, ni podría haber cualquier expectativa de que aún en su poder seres humanos pudiesen obtener victoria sobre el pecado. O sea, hay una separación. Ahora este hombre dice, los seres humanos no pueden estar a la altura de Cristo, ni tampoco relacionarse tanto con Cristo como para obtener victoria. ¿Por qué? Porque ellos son muy diferentes, por decirlo de esa manera. Entonces, ciertamente, si el hombre tuviese una naturaleza inferior a la de él, como Agustín suponía, no sería posible al hombre experimentar constantemente la victoria sobre el pecado como Jesús experimentó mientras estuvo en la tierra. Claro, Jesús tuvo una naturaleza diferente, él podía vencer, él estaba capacitado para vencer. Entonces, si él estaba capacitado para vencer y nosotros no, es lo que hay. La conclusión de Agustín fue que la vida sin pecado de Cristo fue alcanzada porque él poseía una gran ventaja sobre nosotros en poseer una naturaleza no caída. Jesús cesó de ser nuestro verdadero ejemplo. Así, Jesús no estaba en una posición de socorrer a los que son tentados. Claro, él está inalcanzable. Jesús está muy por encima de las expectativas. Y yo como pecador, con mi naturaleza caída, con mi tendencia caída y contacto diario con el pecado, y Jesús es muy santo. ¿Qué hago entonces? Ahí viene otra premisa. La iglesia fue compelida a proponer mediadores fuera de Jesús. Hombres y mujeres que ciertamente experimentaron y sufrieron y se rindieron a tentaciones semejantes a las nuestras. María, la madre de Jesús, fue proclamada para ser una mediadora, la mediatrix por excelencia. Todo lo que tú hagas malo, tú no puedes ir a Cristo. Tú tienes que ir por María. Esa fue la propuesta agustiniana católica. Y no solamente María. Entonces, numerosos santos fueron creados por la iglesia. Estos también se hicieron reconocidos como mediadores. Ahí te vienen todos los santos. Para todos los días del año, calendario, hay un santo. Y ese va a representar a ti, tus ruegos, tus oraciones, tus pedidos delante de Cristo. Tú no puedes llegar a Cristo. Ellos sí pueden llegar a Cristo. ¿Sí? Dado un paso de cada vez más, la iglesia, aceptando estos conceptos paganos, fue forzada por deducción lógica a adicionar error sobre error a fin de confirmar todas estas falsas premisas. O sea, se va edificando otro ladrillo y otro ladrillo, y ya va llegando y dice, ¿qué estoy haciendo? Ah, esto es fundamental. ¿Por qué? Y bueno, porque este es el razonamiento. Como no le puedo encontrar a la Biblia, en la Biblia, todo lo que yo estoy proponiendo, entonces lo deduzco y esto sí es verdad. No, la Biblia no, lo que yo digo es verdad. De ahí viene que los dogmas de la Iglesia Católica, ¿cuáles son uno de los principales pilares? Tiene tres pilares. Es la tradición, es lo que nosotros conocemos como la infalibilidad. Sí, la infalibilidad papal es otra. La Sagrada Escritura y la enseñanza de los papas, que tiene una terminología
que es cuando ellos hablan ex cátedra. Ellos son como la docencia, un sinónimo, ahora me voy a acordar. Magisterio. El magisterio, ahí va. El magisterio, la tradición y la Sagrada Escritura en tercer lugar. Primero viene el magisterio, lo que dicen los líderes, especialmente el Papa. Pero el Papa no dice nada que el colegio cardenalicio no lo apruebe. ¿Sí? El magisterio. Después viene la tradición, lo que han creído siempre los antiguos. Eso también va a misa. Y al final, vamos a darle un matiz cristiano, algunas verdades de la Biblia. Algunas. Eso consiste en la Iglesia Católica. Y de ahí se fue edificando en la Edad Media. Magisterio, tradición y Sagradas Escrituras. Ahí va. Entonces, estas conclusiones presentaron aún otra cuestión. ¿Cómo podría la culpa del pecado original ser removida? Si yo ya soy pecador por haber nacido, yo ya tengo lo que ellos le llaman la mácula, la mancha, ¿sí?, del pecado al nacer, ¿sí? La solución a la cual los padres de la iglesia llegaron fue el acto del bautismo. Apenas nace un niño, hay que sacarle esa mancha, esa mácula de pecado con la que nació, y con un ritual ese niño ya no tiene ese pecado original. Una cuestión luego surgió con respecto al destino eterno de los no bautizados. Y si no se logró que el niño pudiera llegar al bautismo, si el niño murió en el parto con la madre, o si murieron los dos, o antes de nacer ya embarazada falleció. Usted sabe que en esa época no había tanta atención médica y las mujeres y los hombres morían por nada. Entonces la gente quedaba con mucho miedo, pero mi hijito se va a ir al infierno. No. La respuesta suplidora era que los no bautizados fueran condenados al eterno fuego del infierno. Una alternativa. Pero era muy dura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, no es difícil imaginar el impacto de tal concepto. La mortalidad infantil en la época era muy alta. La angustia de sinceros padres cristianos de aquella generación, imaginando a sus hijos que estuviesen atormentados por el fuego del infierno por los siglos de los siglos de los siglos. Es más, ni nacieron y ya estaban condenados, ¿sí? Entonces la iglesia sacó rápidamente una solución para esta ansiedad: el limbo, purgatorio. El limbo con certeza no era el cielo, pero tampoco era el infierno. Premisas. Vamos a ir solucionando, poniéndole parche a donde queda, a donde hace falta, para poder edificar esta teología. Era un lugar intermedio, pero aún esta visión no aplacaba la angustia de los padres. Ellos nunca verían sus pequeños nuevamente. Entonces el sacramento del bautismo infantil fue introducido en el dogma católico, y existen muchos ejemplos que aún perduran de padres esparciendo agua sobre los abdómenes de madres agonizadas, muriendo en la hora del parto, y entonces confiadamente declarando que tanto la madre como la criatura estaban aseguradas en el cielo. Tú le pones un poquitito de agua así y haces una invocación, el padre viene, y esa señora que se va a morir en el parto junto con el niño, los dos, apenas mueren, ya están en el cielo. A pesar de algunas doctrinas de Agustín que hayan sido debilitadas por Aquino y Abelardo, otros posteriores padres de iglesia, dos teólogos de la Edad Media, la mayoría de sus conceptos teológicos estaban aún profundamente arraigados en la teología católica en la época de la Reforma. Reforma, muy arraigados. Es importante reconocer que Lutero, el líder de la Reforma, reaccionó más al exceso de Roma en las ventas de indulgencia, ¿sí?, para la construcción de la Basílica de San Pedro, que lo que él hizo contra la mayoría de las posiciones doctrinarias de Roma. El Lutero se concentró especialmente en el saqueo económico. Le tocaba el bolsillo a todos los parroquianos. Venían cada uno en la carreta y con una caja inmensa de metal y ponían la moneda. Y decía, hay un decreto papal que cuando tú tiras la moneda dentro de este cofre para la Santa Sede, cuando el ruidito llega al fondo del cofre, y ese ruidito es la llave que abrirá el alma, que se liberará del purgatorio y irá al cielo. Entonces cuando tú des una limosna, una ofrenda,
Primero elige quién será liberado del purgatorio. Uy, la gente, ay, yo quiero mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelito, mi hermano, mi esposa, mi hijo. Yo quiero que salgan del purgatorio porque ellos están en el purgatorio. Entonces, llenen, llenen y así. Eso fue lo que combatió Lutero. Dijo, no, esto no es así. No por obras voy a lograr la salvación, ni mía ni la de los que ya están muertos, sino por fe. Sin embargo, de su estudio vino uno de los más bellos descubrimientos de las Escrituras. El justo vivirá por la fe, como dice Romanos 1:17. Lutero había sido entrenado en el monasterio agustiniano de Erfurt. Él fue un monje agustiniano. Él fue un discípulo de toda la doctrina de Agustín, porque en esa época, hoy más todavía, pero en esa época existían muchas escuelas dentro de la Iglesia Católica, muchas órdenes. Lutero pertenecía a la orden agustiniana, ¿sí? En sus propios escritos él indica que él había bebido vez tras vez de las obras de Agustín antes que hubiese siquiera mirado las escrituras. Así, aun cuando Lutero fuese capaz de deshacerse de casi toda la herejía post-agustiniana, él retuvo casi todos los errores de Agustín. Por ejemplo, Lutero creía en la predestinación. Él creía que una vez salvo, siempre salvo. Él creía en la naturaleza no caída de Jesucristo. Él no creía que fuese posible a los cristianos obedecer constantemente la ley de Dios. Él aceptó el bautismo infantil. Todas son ponencias que propuso en su momento Agustín. De esta forma, lo que estamos hablando es el antecedente de dónde va a salir lo que vamos a hablar en la próxima reunión que tengamos. ¿De dónde sale todo esto? Si viene un pastor adventista y te dice, no, yo creo, hermano, esto, porque esto viene de acá. Ellos han bebido de acá. Y después voy a hacer una reflexión en esta oportunidad al final y en la otra también, que es obligada, y creo que nosotros también deberíamos hacerla. Es obligada que la haga. Continúo. Entonces, de esta forma, en el movimiento de la Reforma Protestante, el catolicismo aún tuvo mucha influencia. De hecho, muchas de sus doctrinas se hicieron más notables en el movimiento protestante que en el mismo catolicismo. Algunos pueden preguntar, ¿por qué la Iglesia luterana, generalizando, no acepta hoy la predestinación? La respuesta es simple. Después de la muerte de Lutero, Melanchthon, su colega, su mano derecha, llevó a la Iglesia luterana lejos de la predestinación. Sin embargo, Juan Calvino, el reformador suizo, influenció la reforma de la iglesia holandesa, y Juan Knox influenció la iglesia presbiteriana de Escocia al aceptar la predestinación. Estos dos protestantes que le siguieron a Lutero. Hoy la doctrina de la predestinación puede ser encontrada no apenas en aquellas iglesias, sino también en muchas iglesias evangélicas fundamentalistas, incluyendo la iglesia bautista. Es una de las principales exponentes de la predestinación, del bautismo, de diferentes doctrinas de la naturaleza no caída de Jesús, de la soberanía de Dios. Todo está en esas iglesias. Este es el tipo de teología que está batiendo vigorosamente en la puerta de la iglesia adventista del séptimo día hoy. Este tipo de teología está golpeando la puerta a cada una de las iglesias adventistas en el mundo, no solamente a la Conferencia General. Muéstrame una iglesia, piensa en una iglesia adventista y esta teología está tocando la puerta. Quiero entrar, quiero entrar. Entonces, aquello que fue designado como nueva teología, de hecho, incorpora significativa faceta de antigua herejía. Hoy, muchos adventistas del séptimo día no se mantienen fieles a los claros principios de la verdad que Dios santificó en su palabra. Muchos han aceptado grados diversos de catolicismo agustiniano. Me acuerdo que una vez estábamos con mi esposa en la iglesia del Clot, en Barcelona. Entonces había un anciano de iglesia, esto lo recuerdo como ayer, que predicaba muy seguido. Y él
sacaba pecho, decía, yo soy alumno, él era ecuatoriano, venezolano, venezolano, hermano venezolano. Dijo, yo soy alumno de Bor, yo estudié allá en la Universidad Colombo Venezolana, no sé, donde fue profesor el pastor Esteban Bor. En Yo, Medellín. Medellín, yo soy alumno y él sacaba pecho ahí, cuando decía cada rato decía, yo soy alumno de Bor. Entonces, introducía cosas como esta. Y a mí siempre me tocaba, por eso no me quería. Pues cada vez que él decía barrabasada como esta, yo me tenía que levantar y me levantaba. Y decía, hermano, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Eso nosotros nunca lo hemos creído como adventistas. Y toda la iglesia me daban vuelta y me miraban. Pero hermano, por favor, déjeme predicar. Bueno, hermano, predique, pero no predique en contra de la palabra de Dios, ni en contra de los testimonios. Y bueno, tenía esa costumbre, él de predicar eso y yo no. Hermano, me hervía el asiento y me levantaba y digo, no, hermano, no es así. Y una vez, estando afuera, no, me estaba hablando, increpando. ¿Por qué me interrumpes, hermano? Cada dos por tres tú me interrumpes el sermón. No es cristiano, no es ético. Le digo, bueno, hermano, yo te interrumpo porque tú lo que estás predicando no está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces llega el primer anciano, nos vio ahí un poquito discutiendo en la vereda, ya había terminado el sermón, y me dice, pero hermano, tranquilícense. No, le digo, yo estoy tranquilo. Él es el que se molesta porque digo, pero hermano, tú tienes que primero revisar lo que estás predicando. Tú no haces un análisis de fuente de lo que vas a predicar. Es que yo estudié con Bor, es que yo soy discípulo del pastor Bor. Pero hermano, entonces me dice, aparte nosotros, hermanos, somos calvinistas. Eso me lo dijo atajante. Hermano, nosotros somos cristianos calvinistas. Ah, cuando me dijo así, yo dije, ah. Esto fue en el año 2011, 2010, 2011. ¿Te das cuenta? Entonces le digo al otro, al primer anciano, ¿te das cuenta por qué yo siempre me levanto? Porque él viene con el protestantismo apóstata, con Calvino, habla de la predestinación, habla de un montón de la naturaleza no caída, y me dice que es discípulo del pastor Bor y enseña esto. Yo no puedo callarme. Y el otro, el primer anciano le dice, bueno, hermano, lo que siempre dice, tenemos que estudiar. Me ha pasado a mí, ¿sí? Y te puede pasar a ti si tú defiendes la sana doctrina. Hermano José Antonio. No, es que este anciano que estás mencionando no tiene nada de Esteban Bor. Todo lo contrario, Esteban Bor va en contra de todo esto, de una manera perfecta. Bueno, pero cuando él me dijo al final que nosotros somos calvinistas, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, entonces, ya vamos terminando por el momento. Aquello que fue designado como nueva teología, de hecho, incorpora significativas facetas de antigua herejía, mis queridos hermanos. La influencia agustiniana es más claramente vista en la nueva teología, esa que está entrando a la iglesia y va a llegar a ti a donde te encuentres si tú eres adventista. Te va a tratar de cambiar así dice Jehová, un escrito está por premisas tras premisa tras premisa que no tienen fundamento bíblico. Especialmente sobre la naturaleza humana de Cristo y del vivir cristiano santificado. Apenas una investigación diaria y llena del Espíritu, de la palabra de Dios, llevará al pueblo de Dios lejos de los errores mortales de Agustín. Hasta aquí hoy. Nosotros, mis queridos hermanos, estamos llamados a ser defensores de la verdad. Tenemos que hacer apología, que es lo mismo, defender la verdad. La vez pasada dijimos que si yo le voy a hablar a las damas ahora, ¿no? Por ejemplo, a la hermana Maribel o a la hermana Iris, que tienen sus esposos. Si a tu marido lo ofenden, lo humillan, lo insultan, sin causa, ¿usted no va a salir a defender a su esposo? Si ustedes saben que mienten y lo calumnian, ¿no van a salir a defenderlo? Nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo. Y si a mi esposo
que es cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, lo ofenden, lo denigran y le hacen decir cosas que él no dijo, ¿no vamos a ir nosotros a defender como la esposa de Cristo, que es la iglesia? Nuestro mandato es vindicar su nombre. Tú no puedes hablar así de él. Tú no puedes decir que Cristo dijo esto cuando es una invención tuya. Tú no puedes decir que Cristo pensó esto cuando es una invención tuya, porque no se sustenta en la palabra. En los errores de la nueva teología, de la última generación, tienen mucho de esto. Vamos a tener contacto con el pecado hasta la mismísima hora de la segunda aparición de Cristo. No podemos llegar a ser santos. No podemos tener victoria sobre el pecado. Jesucristo tuvo la naturaleza no caída de Adán, entre otros errores que esta gente, pastores, sostiene. Y la reflexión mía que comenté hace un rato es lo siguiente, después que yo estudio todo esto, mis queridos hermanos, y me pregunto y le pregunto y hago una pregunta retórica. Todos estos pastores, teólogos, doctores en teología, tanta teología, tanto doctorado, máster, tesis, libros escritos, tanto renombre, tanta pomposidad, para terminar creyendo esto. ¿De qué te ha servido tantos años y décadas estudiando en universidades y después enseñando en universidades para terminar enseñando esto? Tú que eres un pastor adventista o anciano adventista o que tienes el micrófono adventista, te plegas y enseñas estas herejías. Tanto cargo para que termines en esto. Nosotros debiéramos hacernos esa pregunta. Porque la gran mayoría de los teólogos de la iglesia adventista hoy, de todas las universidades adventistas, de todas, de habla inglesa, española, francesa y alemana, sostienen esto. La gran mayoría. Los pastores de la verdad presente, que nosotros nos imaginamos que, y aquellos que tienen muchos años los conocimos, están en vía de extinción. Esta nueva generación de pastores está llevando a todo el rebaño mundial de la iglesia adventista del séptimo día a aceptar esto. ¿Por qué? Porque no quieren renunciar al pecado. Y le dicen, Cristo, no, tú no me puedes ayudar, yo quiero seguir pecando y creer que voy a ser salvo. Por eso amalgamo, voy a seguir pecando, pero cuando tú vengas, como yo creo en ti, una vez salvo, siempre salvo, tú me vas a tocar con tu varita o con el poder de tu palabra, me vas a dar una nueva forma, glorificado y encima con el carácter, ahora sí, el carácter perfecto. Antes no, antes yo tenía un carácter imperfecto. Tanta teología para esto, hermano. Qué triste. Por eso tú y yo, hermano, mi hermana, debemos estudiar. Los 144.000 no fueron engañados porque estudiaron, fueron iluminados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les dio algo que solamente Él puede dar, colirio espiritual, visión espiritual, ver el error donde nadie lo ve. Porque Dios discierne las cosas más profundas. Y si tú pides ese colirio espiritual, Él te lo dará. Y empezarás a mirar espiritualmente. Y empezarás a discernir espiritualmente qué es error y qué es verdad. El Espíritu Santo colme tu vida y te llene de su ser y te haga un hombre y una mujer ungidos para el tiempo que viene. Amén. Amén. Es mi deseo y es mi oración. Amén. 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 Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor. Gracias por este momento que nos da de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Te ruego que bendigas a cada uno de los presentes y a aquellos también que escucharán después. Prepáranos, Señor. Prepara tu ejército, tu último ejército para defender el nombre digno de tu Hijo amado, Señor. Haznos valientes, sabios, y que tu palabra nos purifique, Señor.
de todo vestigio y de todo error. Te lo suplicamos y rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mis queridos hermanos, por acompañarnos. Vamos a continuar este tema. Este tema es muy largo. A mí me gusta Sí. comentarlo porque es un tema profundo también, ¿sí? Y de suma importancia para nuestro crecimiento espiritual. Si tú aceptas una teoría hoy y no la investigas, y si esa teoría está errada, y tú no la investigaste por tu propio, digamos, tu tiempo, tu propio análisis, pidiendo sabiduría al Espíritu Santo, y tú dejas que el pastor, el anciano, crea por ti y decida por ti qué es bueno y qué es malo, tú serás engañado. Ya. La hermana Juan menciona que aquellos que solamente hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan sido purificados por el poder de la Escritura, no serán engañados. Dos grupos. O estudias diligentemente y pides al Espíritu Santo sabiduría, o tú serás engañado. Vienen tiempos difíciles, pero también viene una iglesia gloriosa. Amén. Una iglesia que vencerá. Una iglesia de valientes. Una iglesia que, mira hermano, ni la iglesia de Filadelfia se puede comparar a la pureza que llegará a esta iglesia. Que el Señor pueda contar con nosotros, cada uno de nosotros, para esos momentos próximos y solemnes. Un feliz sábado para Feliz todos. sábado para todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Que el Señor les bendiga grandemente. Para la hermana Un Cristina. abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Hermanita Cristina, hermanita Iris, hermanita, ay, que yo me olvidé. David. Maribel y Evelyn. Ah, Y a todos los caballeros también, por supuesto. Que el Señor les bendiga grandemente. igualmente. Quería proponerles, a ver que ustedes me comenten, ya que lo tenemos juntitos, el estudio de la preparación para la crisis final, capítulo 1. ¿Les gustaría Sí. que lo estudiáramos hoy a la despedida del sábado? Vale. ¿Sí? Bien, Sí. por mí. Ay, Como sí. hacemos la despedida del sábado de una hora, hora y pico, entonces aprovechamos y estudiamos el libro. Vale. El capítulo 1, ¿les parece? Sí, perfecto. Entonces hoy a la tarde, sí, hoy hermanita Cristina, también te esperamos a ti, ¿no? Y mandas el link, ¿no? El Sí. enlace. Nosotros te vamos a dar, yo te mando el link. La hermana Iris, el hermano Deva, si también quieren estar, están cordialmente invitados para despedir el sábado hoy. Y por supuesto el hermano David, también, si él puede, lo esperamos. Y todos aquellos que estén interesados. Que el Señor les bendiga y nos vemos la tarde entonces, Dios mediante. Vale. Bueno. ¡Que aproveche! Y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Bendiciones.